computador. Gary. Ya. ¿Le doy nomás? Sí, dale. Bueno. Hola chiquillas, ¿cómo están? Bienvenidas a este programa de misma hora, mismo lugar, igual que siempre. ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Hola, Sofía. Aquí estamos bien, ¿y tú? Hola. Bien también, aprovechando esta fría mañana. Está bien, fría la mañana acá también. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la epistemología feminista, ¿cierto? Así es, de dos autores, de Blázquez y Mafia. Mafia. ¿Cuál fue el que le llamamos la atención? ¿O sus apreciaciones? Bueno, yo considero que a mí Blázquez me interesó mucho por cómo planteaba todo y lo explicaba súper bien, pero si tengo que elegir quién me llamó más la atención fue Mafia, porque cuenta como todo ligado como a la experiencia que tuvieron antes, como ligado a los rituales, y siento que eso, al menos a mí como mujer y como persona, me chocó mucho más que Blázquez, porque Blázquez era como más académico, como que te definía las cosas y con eso te daba ejemplos. En cambio, Mafia ejemplificaba mucho más, y de esos ejemplos es que daba todas sus teorías, entonces me chocó, la verdad. Sí, Igual el contraste es alto. creo que el texto de Blázquez menciona en general cómo era el contexto de donde se fueron dando las cosas, mientras que en el de Mafia se ejemplifica y se ahonda mucho más en cómo fue realmente el contexto, y es chocante pensar que se hacían tantos experimentos como por ejemplo el del cerebro para definir si realmente el hombre era más inteligente que los negros o las mujeres. Eso habla mucho de cómo pensaban ellos en esa época. Y también creo que es una evidencia de que el mundo científico es parte de todo este patriarcado, por así decirlo. Sí, es verdad. Yo igual pienso lo mismo que ustedes, sobre todo porque en el texto de Mafia se habla mucho de historia, de la historia de la medicina, sobre todo con exponentes tan grandes como los filósofos como Aristóteles o Platón también, que tenían pensamientos muy machistas y que eso se fue quedando en el tiempo y que en base a eso muchas ciencias han nacido pues con estos mismos postulados del sexismo y esas cosas. Entonces sí. Es verdad lo que Claro, dicen, yo concuerdo Sí, con pues, ustedes. yo estoy de acuerdo, también me gusta más Mafia, pero sí tengo que recalcar que me gustaba como lo explicaba Blázquez, porque era para que todo el mundo lo entendiera. Era muy académico el texto y hacían varias analogías, como comparar el estudio de una mujer y un hombre con el estudio de la ciencia blanda y la ciencia dura. Creo que todas esas cosas ayudaban a que uno entendiera mejor el tema. Sí. sí. Eso es súper importante en realidad también como hablarlo del conocimiento situado, que es como una de las razones principales de la epistemología feminista, pues que al final el género influye mucho en la forma de ver lo que se está estudiando, las preguntas que uno se va a hacer, la manera en que las va a investigar, con quién vaya a compartir también tus opiniones, la clase social que vaya a tener, todo eso influye mucho. Y por eso es importante como el conocimiento situado, pues, para conocer bien y situarme en el contexto de lo que voy a estudiar, pues, porque si no los resultados pueden variar mucho. Es lo que ha pasado en la ciencia últimamente y desde siempre en realidad. Y además que algo que tocan los dos autores son el tema de la opinión que hay detrás de todas estas investigaciones, como que sí o sí, dentro de todo lo que los científicos pudieron decir o descubrir, siempre estaba la opinión por detrás, porque como vimos en Mafia, o bueno, también en Blázquez también se explica el tema de que la mujer estaba apartada socialmente de, uno, de investigar, y dos, de las investigaciones que se daban, porque se hablaba netamente del hombre y de cómo éste se desarrollaba. Y bueno, en Mafia se explica claramente cómo las mujeres no iban a un médico, sino que, porque el médico no las tocaba físicamente, sino que quien las Sí. tocaba era una partera, y era como que solo en momentos como que lo ameritaban,
Entonces, esa exclusión, tanto como académica como en la vida, es súper fuerte. Sí, eso es Bueno, como y el Mafia, androcentrismo igual, po. Sí, Dale, Javi. Mafia también menciona que la mujer, además de no poder hacer ciencia o estudiar la ciencia, era un objeto de estudio. La mujer, más que no poder ser científica, la trataban como un objeto de estudio. El estudiar los cerebros, como dijo Martín antes, fue netamente para descubrir, según ellos, que la mujer sí tenía distintas capacidades a los hombres, que resultó no ser así. Claro, Sí. finalmente igual eso responde un poco a la lógica de la dicotomía de la época y una vez más se evidencia esta dinámica que tenían los hombres como de obtener sus beneficios desde la mujer. Es decir, que estamos ocupando a la mujer como un objeto de estudio tal y como podría ser el estudio de un fenómeno o el estudio de un objeto cualquiera, y estamos reduciendo una persona a un número, en este caso, o a un dato, que eso también es algo que se menciona en el texto de Blázquez acerca de la deshumanización, que me parece bastante interesante porque el texto plantea que la deshumanización se da cuando nosotros olvidamos que las personas son personas que sienten y las reducimos solo a datos o cifras para hacer nuestro estudio. Y creo que esto sigue ocurriendo y no solo afecta a las mujeres, sino que también afecta a los hombres, tal y como lo menciona el texto, porque este sistema daña a las personas, o sea, afecta a las personas que son de estratos sociales más bajos. Entonces, finalmente, no se trata solo de dominar a la mujer o tener una dominación sobre la mujer, sino que tiene que ver como con una especie de superioridad por parte de un grupo selecto de personas, o en este caso podría ser la raza, los arios, que ejercen esta dominación, por así decirlo. Y creo que eso podría tener diferentes consecuencias dentro de nuestra sociedad, como por ejemplo se puede ver incluso en los mismos estallidos sociales, que la gente sale a la calle y es como nadie, o sea, tengo que salir a marchar por mi dignidad porque me reducen un número. Entonces, así como se puede ver en la ciencia, también se puede ver en cómo nosotros nos organizamos a nivel de sociedad. sí, concuerdo Sí. mucho. Sí. Incluso Sí, Mafia, es verdad. Mafia es quien dice que en la pirámide de como organización social, el hombre está en la cabeza y luego de ello están los esclavos y las mujeres y luego de eso están como todos los animales que nosotros conocemos. Claro. Entonces eso es súper segregador y como dice Martín, no es solamente algo que se vio antiguamente porque esta pirámide se vio desde los egipcios hasta mucho tiempo después y al menos a mi parecer lamentablemente se sigue dando esta dinámica como piramidal. Sí, totalmente. También otra cosa que me llamó mucho la atención de Mafia, que menciona que antiguamente ser mujer era considerado que era un castigo, que en otra vida fuiste hombre y que hiciste algo mal y que llegaste a ser mujer. Mujer era un castigo y eran llamadas recipientes de esperma, que esa era su tarea. Sí, eran un vaso Claro. de esperma. Claro, y de hecho lo preocupante de todo esto es que la persona que decía eso era Aristóteles y que fue un filósofo que él creó la base. O sea, yo me acuerdo que en el colegio vi mucho su postulado y me dijeron y me enseñaron su importancia para la ciencia. Entonces, ahí ya podemos ir imaginando un poco cuál era el terreno de dónde crece y de dónde sale la ciencia, y si este gallo pensaba así, podemos pensar que todo está condicionado hacia arriba. Claro. Totalmente. Es verdad porque Como uno de los más pioneros, po. importante. Entonces, obviamente él va a regir cómo los demás piensan. Y bueno, o sea, en todo el texto de Mafia se destaca que se pensaba que la mujer solamente era emocional y no racional, y que todo tenía que ver en relación a su útero y como que sus humores estaban relacionados ahí. Entonces a la mujer como que se le subía el útero y tenían que hacerle como que casi un hechizo para que el útero se le bajara, y habían como técnicas que tenían que ver como con vapor en la vulva o
tenían que, algo que a mí por ejemplo me Como molestó, rituales. sinceramente, era que se le condicionaba a la mujer que ella, como para mantener sus humores como nivelados, debía mantener relaciones sexuales, pero no debía mantener tantas relaciones sexuales porque le afectaba como a la calidad de la vulva, a la calidad de sus humores también, y encontré que eso igual A su belleza seguía, también, lo estético. sí, a su Sí. belleza también, y eso hacía también que lo condicionara en torno al hombre, o sea, no era como una mujer que, no sé, pues, que pudiese disfrutar su vida sexual, sino que tenía que depender de que tenía que regirse en ciertos parámetros para ser lo suficientemente saludable, Sí. y eso aún así gira en torno a un hombre. Eso es A mí súper me- cierto, de hecho, como que Mafia menciona que estas cosas de que a la mujer solamente la tocara como una partera para poder determinar algún diagnóstico, creó como una brecha entre la conexión de la mujer con sus procesos, ya sea biológicos, emocionales, y eso sigue pasando hasta ahora porque, por ejemplo, el periodo menstrual es algo que todavía es como mirado muy como tabú. Mucha gente, por ejemplo, con la copita menstrual, les da cosa ocuparla porque al ver la sangre salir dice que es algo como antihigiénico y al final son procesos naturales, pues, y en base a esto mismo que es como estas determinaciones que han estado siempre en la historia, se han creado como estas cosas de la mujer como ser reacia a lo que ella misma vive o procesa en su cuerpo, y eso es algo súper importante de destacar también porque nos condiciona mucho como mujeres y en nuestro mismo trato con nosotras. ¿No? Y Entre también nosotras con el mismas. trato del hombre con nosotras igual, porque no no lo incluimos en un proceso biológico que es normal para las mujeres. Entonces, que ellos se sientan así como tan apartados, igual segrega muchas cosas y hace que una conversación no sea viable. Sí, Sí, es totalmente. verdad. Mafia dijo que uno de los orígenes del problema era no educarnos juntos, que decidieron hacer la educación por separado. Y eso se puede notar mucho, o sea, yo creo que a todos nosotros en algún momento nos pasó por ahí por sexto, séptimo básico, que cuando iban a hablar de la regla, sacaban a todos los niños de la sala y casi que hacían una reunión secreta con las mujeres para tener una cajita que los hombres no podían saber qué era, con toallas higiénicas, con ese tipo de cosas, pero nada, no se le podría decir nada a los hombres, a veces la cajita tenía llave a ese nivel O de las separación. mismas situaciones cuando alguna compañera le llegaba a su periodo en clase y desprevenida, pues porque de repente uno no se da cuenta, sobre todo si era más pequeña y se creaba un escándalo porque no, como la niña le llegó la regla y la tapaban y se la llevaban al baño y como que nadie podía saber lo que estaba Todo eso pasando, es entonces cultural, siempre ha sido como esta segregación de. Sí, sí, po, es todo es cultural y se ha cultural. dado en base a esto mismo, po, porque muchos de los pioneros filosóficos o científicos han como hecho este parámetro de segregación, ¿no? Como de ocultar estas cosas, como que la mujer es algo aparte, la mujer solamente se dedica a las labores domésticas de la casa y como que lo científico que igual debería ser como, nosotros también deberíamos ser parte de ello porque somos seres humanos y también tenemos procesos biológicos que van de la mano con la ciencia, pues, pero siempre ha estado alejado. Sí, además, bueno, Mafia y Blázquez lo nombraban que parte de esta pérdida científica, porque fue una pérdida científica al fin y al cabo, viene de un cierto, bueno, del concepto de raza que nombraban anteriormente, ha estado muy marcado por estas diferencias, o sea, Mafia lo nombra, era la raza femenina y la raza humana. La mujer no era considerada en la raza humana. Y esto parte desde ahí, desde ese tipo de educación. La epistemología es una de las formas de conocimientos que tenemos y ahora estamos viendo que toda la base de este conocimiento se basa en hombres que separaban los temas de las mujeres y las mujeres no podían hablar de su propia ciencia. Mafia, por eso también menciona lo de las metáforas, que siguen muy presentes y siempre han estado muy presentes en la historia, como relacionar lo débil con lo fuerte a la mujer y el hombre, lo pasivo y lo dominante, la mujer y el hombre, lo blando y lo duro, mujer y hombre. Y estas metáforas siguen estando en muchas cosas, no solamente científicas, también como en maneras de relacionarnos Coloquial. como socialmente, coloquialmente, sí. Sí, muy natural. Bueno, llega al
punto de los pronombres que usamos en una frase. Cuando nos referimos a un asistente, a un secretario, no decimos secretario, decimos secretaria. Cuando vamos al médico decimos doctor. Es una cosa de cultura que ahora estamos aprendiendo, que vienen de estos tiempos y quizá desde mucho antes. Se aprendió, Mafia lo menciona, la religión también es súper importante. Se creaba esta historia de Adán y Eva diciendo que era un pecado tocar a una mujer, y después se empieza a decir que ser mujer era un castigo por algo que hiciste en tu vida pasada. De Igual hecho, Mafia lo menciona y dice que antes se creía que los espermatozoides eran pequeños hombres que eran insertados en la mujer. Que tenían como... Claro, bueno. la religión igual Sí. cumple un papel súper importante, porque de hecho las primeras mujeres que estudiaron fueron las del clero, como no eran las mujeres comunes y corrientes. Y aún así eran súper violentadas en todo momento, como que no podían aplicar el conocimiento fuera de la iglesia. Y me parece que dentro de la historia de la religión y nuestra historia como humanos también, siempre ha sido igual. Me acuerdo que el semestre pasado tuvimos un ramo sobre historia del arte, y el profe mencionaba que la Iglesia Católica destruyó todo el arte que no le parecía correcto, y así se perdió el arte romano. Por ejemplo, se quemaron bibliotecas, se perdió mucha información, nosotros no sabemos nada de esas civilizaciones. Y creo que con la ciencia pasó un poco lo mismo, no tanto desde la destrucción como tal, sino más bien como desde la censura. Desde la censura y desde no permitir ningún otro punto de vista dentro de la ciencia. Y creo que esto se da en un contexto en donde, claro, los hombres nacen en un mundo donde todo es fácil para ellos, y no se habla del feminismo, por ejemplo, en la vida del mundo científico en los años 70. Antes de eso no se hablaba del feminismo, no se hablaba sobre los derechos de las mujeres. Entonces era impensado que un hombre pudiese creer que estaba haciendo algo incorrecto. Pero lo que me hace ruido a mí es que, de todas formas, como lo que hablábamos respecto a los tratamientos médicos, siempre se buscó condicionar a la mujer. Por ejemplo, lo que decía la Javi sobre el tema sexual, que la mujer tenía que tener cierta cantidad de sexo para mantenerse saludable, que no voy a hacer ni muy poco, pero tampoco voy a hacer mucho. Siento que ya está bien, el contexto puede permitir que los hombres hayan formado como la ciencia de una manera androcentrista, pero creo que hay una parte que no podemos dejar pasar, que igual había un nivel de conciencia, igual se sabía lo que estaba haciendo, y a nadie le importaba mucho realmente, porque ¿qué es eso de decir que las mujeres pueden tener mucho o poco sexo? Aparte que lo está diciendo un hombre, como que siento que eso tiene una finalidad muy marcada, y me hace sentir como que todos estos años que perdimos de avance científico por parte de las mujeres fue a propósito, y eso me parece muy triste realmente. Sí, es triste. De hecho, Mafia lo menciona, la mujer no era considerada una científica, era considerada una excepción, como Marie Curie era considerada una excepción en la ciencia y no una científica. Claro. Es tremendo finalmente, porque si lo pensamos, nuestra ciencia está reducida a una mirada de las cosas, y por muchos años ha sido así. Entonces podría decirse que nuestras civilizaciones hoy en día podrían funcionar de manera diferente, pero nosotros mismos como hombres no lo permitimos, y eso también nos afecta a nosotros. De hecho, al final del texto de Mafia se menciona eso, de que la ciencia siempre tiene que intentar abarcar la mayor cantidad de información posible. Sí. Pero, claro, y el discurso del hombre siempre fue como intentar alejar a la mujer, porque la mujer no era suficientemente apta para la ciencia, mientras que el hombre sí, porque era más inteligente. Entonces entiendo que a raíz de este pensamiento ellos buscaban generar un camino más expedito dentro de la ciencia, lograr mayores éxitos dentro de la ciencia, apartando a las mujeres, y creo que finalmente hicieron todo lo contrario, como que no llegaron a ningún beneficio apartando a la mujer. Y hoy en día eso se está destapando,
Y creo que es muy bueno y es muy importante que la mujer se haga partícipe del mundo científico, porque eso realmente va a permitir que la ciencia avance. Es que al fin y al Sí, cabo lo totalmente. merita. O sea, siempre, como lo señalé como en un comienzo, gracias a que la ciencia estuvo solamente ligado al mundo masculino, eh, fue que se mostró solamente una parte y además tenía como una opinión personal frente a lo que se decía. Y necesitamos ahora que se empiece a integrar la ciencia de parte de las mujeres, porque necesitamos también ver todo en un amplio contexto, no solamente de una mirada, sino que necesitamos Claro. todas las miradas posibles para poder avanzar. Que se vuelva algo universal al final. Exacto. Sí, po. Sí, De hecho, el totalmente. postmodernismo habla sobre eso, el postmodernismo Sí. feminista, el feminismo moderno, que menciona que nosotros no podemos tener solo un punto de vista respecto a las cosas. No se trata como ya, los hombres ven esto y esto es, y es la ley, o las mujeres ven esto y esta es la ley, sino que hay que encontrar un punto de equilibrio y encontrar cómo retroalimentar ambas miradas para poder formar un horizonte más completo de las cosas y tener más claridad respecto a lo que estamos estudiando, porque la ciencia se basa en eso. Sí, hablando de ciencia, es súper fuerte, como mencionaba Blázquez, que se separaban las ciencias por ciencias duras y ciencias blandas, que las duras vendrían siendo las ciencias que, bueno, que te enseñan como ciencias, como son la biología, la física, la química, y las ciencias blandas vendrían siendo las ciencias sociales, y que por una cosa de prejuicio, podría decirse, las ciencias duras, por ser más difíciles, eran estudiadas por los hombres, y a las mujeres principalmente se les permitió estudiar ciencias blandas, como ciencias sociales, porque las mujeres supuestamente eran más de sentimientos y eran más de... No podían estudiar cosas difíciles, porque como dice más, al estudiar los cerebros, para llegar a lo que es ahora. O sea, ahora conocemos la ciencia como es, conocemos. Espérate, pausa. ¿Cuánto tiempo llevamos? No. Dale nomás porque si no. Ya, bueno, para finalizar esta conversación, nosotros queríamos también expresar en conjunto que creemos que la epistemología feminista, una ciencia que incluye las opiniones tanto femeninas como masculinas, es necesario en nuestra sociedad para poder seguir avanzando, porque así a todos, a todas, a todes nos va a dar una visión mucho más amplia a nivel tanto social, cultural como científico, y vamos a poder avanzar todos de una manera más íntegra, sin prejuicios quizás, y también quitándonos muchas capas que hemos creado gracias a muchas cosas culturales también, como lo hemos hablado, tener como, no sé, que los hombres tienen que tener ciertas características, que no pueden hacer ciertas cosas, que las mujeres estamos condicionadas a estar en ciertas partes y en otras no, como se ve por ejemplo en la publicidad de limpieza, donde están solamente las mujeres en las casas, y muchas cosas más. Entonces creemos que es necesario que la epistemología feminista se haga parte y tenga mucha más relevancia en nuestra sociedad. ¿Alguien más quiere decir algo, chiquillos? ¿O nos despedimos? No, aquí ya hemos perdido bastante tiempo, bastante ciencia y bastante historia por el perjuicio de algunos pocos, y ya es hora de recuperar todo lo que se perdió durante la historia. Quizá ya no es factible recuperar la información porque la información ya fue dada con otros términos, pero sí cambiar el punto de vista para no seguir perdiendo ciencia, para no seguir perdiendo información y para avanzar con la historia. Sí. Y quizás nosotros no vamos a presenciar el cambio total
porque obviamente todos los procesos llevan su tiempo, pero es importante empezar hasta por lo más mínimo, por dar la primera piedra para que esto suceda y que las generaciones que vienen puedan contribuir y seguir llevando a cabo este cambio que no es menor, que en realidad es un cambio que ayudaría a todo el mundo en realidad. Sí, súper importante dentro de la realidad chilena también, como más allá cómo funciona nuestra sociedad, que si bien no somos un país como Turquía, que son súper machistas, o como México, pero igual somos un país que está lleno de machismo y que se rige bajo el machismo y el sistema patriarcal. Desde mi posición como hombre hetero, puedo decir que la epistemología feminista ayudaría mucho a que nosotros como hombres nos podamos expresar libremente y podamos mostrar nuestra esencia tal y como es. Sí, y eso. No, eso lo encontramos en otro podcast. Otro capítulo. Ya, A la misma hora y en el mismo lugar. exactamente. Chao. Bye.